2 Coca-Colas, Ramón Espinar y un lío tremendo en Podemos. ¿Por qué Ramón se pidió esa Coca-Cola, Domingo Soriano, con todo lo que se ha liado? Bueno, se la pidió en primer lugar porque pensaba que no le íbamos a ver. Esto es lo más importante. Sí. Pero luego además porque hay una serie de lógicas económicas detrás de los boicot, de este tipo de acciones colectivas que quizás no tenía muy en cuenta. Entonces, no solo porque se la pidió, yo creo que se la volverá a pedir, por lo menos si no le vemos. ¿Volverá a desafiar a su partido? Sí, porque fijémonos aquí, pobre Ramón Espinar en la cafetería del Senado tan feliz con sus 2 Coca-Colas. Está con cara de pillo, mirando alrededor como diciendo que no me vean. ¿Tú crees que está así como diciendo a ver si no me ven? Que me pido 2. Sí, una de las dudas de esta foto es quién se la hizo. ¿Se la hizo un rival político, es decir, uno de los otros partidos, o se lo hizo un enemigo de su propio partido? O un periodista, es que hay Claro. hay muchas cámaras en el Senado. Mucho malvado en la cafetería del Senado. Pobrecito. Pobrecito, estaba ahí tomándose sus Coca-Colas. Y entonces, un poco a mí lo que me gustaría explicar hoy es cuál es la lógica por la que Ramón Espinar se rompió ese boicot, ¿no? Muy Fue bien. infiel a los espartanos de Coca-Cola. Pues vamos a ello. Vamos a verlo. La lógica de un boicot. En este caso, Coca-Cola contra los sindicatos. Bien, Coca-Cola se plantea reorganizar sus plantas y lo que dijo la empresa en su momento fue que la reorganización de esas plantas, cerrar unas, abrir otras, distribuir el trabajo, le suponía un ahorro de 27 millones de euros al año. Entonces, los sindicatos respondieron planteando un boicot. Bueno, algunos sindicatos, sobre todo los de la planta de Fuenlabrada en Madrid, no les gustaba ese plan de reorganización y dijeron, si formamos un boicot, convencemos a la gente que Coca-Cola es mala, cae el consumo de Coca-Colas y la empresa pierde más de esos 27 millones de euros, Coca-Cola dará marcha atrás. No le saldrá rentable tomar esa medida, por así decirlo, porque perderá más con el boicot de lo que gana con la reorganización. Era una especie de órdago en este conflicto, pero bueno, había muchos otros, por decirlo, muchas otras batallas, porque en este caso queremos perjudicar a la compañía, pero no pensamos en el resto de trabajadores que siguen empleados en el resto de fábricas. Sí, les ofrecían también indemnizaciones millonarias a los empleados por el ERE que tampoco quisieron asumir, y luego también hubo una especie de confusión, recuerdo, entre Coca-Cola y Berian, que era la embotelladora, que era la que en realidad lanzaba el ERE, con Coca-Cola Company, y se daban los beneficios de Coca-Cola Company, como diciendo, mira, quieren cerrar y ganan, tienen beneficios multimillonarios. Sí. O sea, aquí hubo un jaleo tremendo. Hubo mucho jaleo. Aquí hay muchas cuestiones legales, las que tú dices de conflicto entre los trabajadores de unas plantas y los de otras, que sí que habían aceptado el plan de Coca-Cola, esa mezcla de Coca-Cola, la central en Estados Unidos, casi con la embotelladora en España. Pero bueno, yo más que analizar todo eso, hoy lo que me gustaría es ir a la lógica del boicot. Hoy no me quiero meter mucho en el enfrentamiento Coca-Cola-sindicatos. Para otro día. Para otro día no, pero tiene muchas de esas implicaciones que tú has dado que son muy interesantes, sino cuál es la lógica de un boicot y por qué funciona o no funciona. Entonces, bueno, este es el punto de partida, Coca-Cola contra los sindicatos, y aquí nos enfrentamos al dilema de Ramón. Sí. Porque Ramón está ahí delante de la barra. Le gusta la Coca-Cola. Le gusta la Coca-Cola, Claro. Ramón, pobre hombre, le gusta, el tipo come con Como a Coca-Cola y me parece muchos muy bien. otros, sí. Y entonces el hombre está ahí delante de la barra del Senado, se va a pedir su menú y dice, me pido la Coca-Cola, no me la pido. ¿Y cuál es el problema? Que su Coca-Cola de 2 euros tiene un impacto mínimo en los 27 millones que tienen que alcanzar. Sí, Es decir, claro. claro, ellos necesitan un boicot que les suponga un perjuicio a la compañía de más de 27 millones. De hecho, estos 2 euros ni siquiera van al boicot, por así decirlo, porque eso hay que quitarle el margen de la cafetería del Senado, el margen del distribuidor. Sí. La parte que va a la embotelladora, ya no a Coca-Cola, sino a la embotelladora de Coca-Cola, que es con quien tiene el conflicto realmente los sindicatos, es mínima. Entonces, Tendría que dejar media España de beber Coca-Cola para que esto más o menos les saliesen ganando los sindicatos con esta idea, ¿no? más o menos, pero aquí la clave es que media España no toma la decisión en un momento determinado. La toma Ramón. O sea, Ramón lo que Claro. hace es, está allí y dice, ¿me pido esta Coca-Cola o no me la pido? Y entonces, él dice, si esa media España se deja de tomar Coca-Cola, si empiezan a hundirse el consumo de Coca-Cola, la empresa cambiará o no reorganizará las plantas. Pero es que eso no es media España la que está tomando la decisión. No se van a poner de acuerdo ni 2 personas. Pero casi. ya no es que se pongan de acuerdo, sino que está solo Ramón en la barra, en ese momento tiene que tomar la decisión. Ya no está, dice, no, 15 millones de... No, es que no son 15 millones Claro. de Coca-Cola, es esa Si Coca-Cola. tuviese a Pablo Iglesias al lado, quizás se lo pensaba. Entonces serían 2 Coca-Colas Ya. o 4. Entonces, Sí. ¿qué ocurre si no se toma la Coca-Cola Ramón Espinar? Que ni Coca-Cola ni los sindicatos se ven afectados.
Por esa Coca-Cola no. Me puedes decir, pero ¿y si no nos la tomamos ninguna Coca-Cola? Ya, pero es que, no, repito, no estamos hablando de si no nos la tomamos ninguno todos nosotros. No, estamos hablando de él en ese momento en la cafetería del Senado. Si no se toma la Coca-Cola, no pasa nada. El impacto que tiene en la empresa Coca-Cola embotelladora o en los sindicatos es nulo, mínimo. Es un impacto absolutamente marginal, mínimo. Unos pequeños céntimos de euros respecto a 27 millones que en teoría tiene que alcanzar ese boicot. Y además, si no se la toma, nadie sabe si se la ha tomado o no. Bueno, ahora sí se la ha tomado. Con la foto sí, pero hasta este día nadie sabía lo que bebía Espinar. Nadie lo sabía si se estaba tomando, si había cambiado sus hábitos de consumo, si iba y se compraba la marca blanca en el Mercadona o si seguía comprando Coca-Cola. Nadie lo sabía. Entonces, ¿cuál es la utilidad de que Ramón Espinar no se tome esa Coca-Cola? Pues la utilidad es mínima. Para los sindicatos y para él. Para él aún menor, porque él, digamos, es solo uno de todos los que se verían beneficiados, en teoría, de esa decisión. Pero incluso para los sindicatos es mínima. Es una utilidad de unos pocos céntimos en un boicot que ellos estiman que debería ser de 27 millones de euros. Y, sin embargo, la pérdida de utilidad de no tomarse esa Coca-Cola fresquita con sus hielos con ahí. Con su cafeína, que a lo mejor el hombre no necesita porque ha trabajado mucho por la mañana y necesita... Ha madrugado. Hombre, necesita dos, por lo que se ve en la foto. Necesita ponerse las pilas para la tarde. ¿Y quién sufre esa pérdida de utilidad? La sufre él al 100%. 100%. Con lo cual, claro, tenemos un esquema que nos indica que los incentivos no están muy alineados. Es decir, si no se la toma, no pasa nada, nadie se entera y además el perjuicio en ese bien común final de los 27 millones es mínimo y, sin embargo, la pérdida de utilidad la sufre entera él. Es tremenda. El drama lo sufre él solo. Por eso. ¿Cuál es el dilema de Ramón? ¿Y cuál es la consecuencia? Que se toma las Coca-Cola, claro, por supuesto. De dos en dos. Y entonces, de dos en dos, efectivamente. Y entonces, la pregunta es, Ramón, no solo es que te la hayas tomado, sino que volverás a hacerlo si nadie te ve. Porque aquí la pérdida de utilidad de Ramón al tomarse las Coca-Cola, el problema es que le han hecho la foto. Es decir, él sabe... Pero eso no es un problema sobre el boicot a Coca-Cola. Ese es un problema, digamos, de su imagen pública, del impacto que podría tener él como líder de Podemos, en las próximas primarias de Podemos, si hay gente que dice, este tipo es un hipócrita, es un falso. Descarriada, cuando tu partido está clamando por el boicot y por hacer algo todos juntos. Exactamente. Llegas tú y te lo saltas. Pero esto no tiene nada que ver con las Coca-Colas, ni con el boicot, ni con el perjuicio económico a los sindicatos. No. Tiene que ver con la foto. Por eso yo digo, si nadie le ve, volverá a hacerlo. Si no hay foto... Si no hay foto, volverá a hacerlo. Otra cosa es que si él teme que a lo mejor le puedan ver, pues entonces no. Entonces tomará otra cosa. Entonces, ¿cuál es la lógica del boicot? ¿Y por qué Ramón se lo salta? Pues porque hay lo decíamos antes, un perjuicio mínimo respecto al fin deseado. Sí. Una cosa muy marginal. El posible premio, que es dañar a Coca-Cola y que Coca-Cola piense y no aplique ese plan de reorganización de las plantas, está alejadísimo en el tiempo. Pero alejadísimo, vamos. Claro, y la posibilidad de que esa Coca-Cola determine, que la empresa cambie sus planes es mínima. Y además es muy difícil de comprobar y sancionar, a no ser que haya un maligno ahí en la cafetería del Senado haciendo esa foto. Pablo Iglesias te pida el ticket todos los días de lo que bebes en el Senado. Exactamente, es muy difícil de comprobar y de aplicar una sanción. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Pues que los incentivos, no solo de Ramón, también de todos posiblemente los trabajadores, los sindicalistas, cuando están en su casa o cuando van a un bar y se tienen que pedir una Coca-Cola, se la piden. Sí. Porque a todos ellos les aplica lo mismo, ¿no? Entonces, en realidad los boicot yo creo que tienen mucho más sentido si pensamos que su lógica es dañar la imagen de la compañía. Claro, ahí sí que puedes hacer un poco de ahí sí que haces daño. Es decir, muchas veces las compañías se gastan dinero en publicidad no tanto para vender más o para determinar una promoción en concreto, sino simplemente para mejorar su imagen delante del público. Entonces, eso sí, un boicot que dañe la imagen, que tenga unas consecuencias a medio plazo, sí que puede tener sentido y lo hemos visto en otras ocasiones. Sí. Pero pensar que los boicot van a tener efectividad porque cada uno de nosotros en concreto, cuando estamos delante del camarero en el bar, vamos a pensar, ¿le pido o no le pido la Coca-Cola? Porque esta Coca-Cola va a hacer que la empresa cambie sus planes y voy a ayudar así a los espartanos de Fuenlabrada. Eso no, ese tipo de lógica no tiene ninguna lógica, valga la redundancia. Entonces, el planteamiento, ¿vamos a dañar la imagen? Sí, y eso ya lo han conseguido haciendo todas las campañas que han hecho. El planteamiento de, no, yo cada vez que vaya a pedir una Coca-Cola voy a hacer tambalear las cuentas de la empresa o algo así, de una gran empresa. No, y me voy a sacrificar mi consumo para beneficiar a los sindicatos. Sufra. No, ese tipo de lógica no tiene ninguna y no hay detrás. Entonces, este sería el cuadro resumen. Entonces, yo le recomendaría a Ramón Espinar que leyera acerca de bienes públicos y también de bienes comunes. Ah, qué bien.
Bienes públicos porque un boicot tiene mucho de bien público, lo decíamos antes. Un bien público es aquel en el que no se puede excluir a un beneficiario por el hecho de que no cumpla con las normas. Por ejemplo, un faro. Tú tienes un faro y dices, esto da luz a todos los barcos y luego yo cuando llega el barco a puerto le cobro una tarifa por haberse beneficiado del faro. Pero si un barco dice, pues yo no te pago, tú no tienes ninguna vía de excluir a ese barco de los beneficios del faro, por así decirlo. Ya se ha beneficiado previamente. Eso es, por eso, digamos, es complicado excluir. Luego hay alternativas, ¿eh? El libre mercado nos ha enseñado que incluso en algunos de estos bienes públicos se puede acabar cobrando o se puede establecer una forma efectiva de cobrar. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí es el problema del gorrón, ¿no? Del free rider, que en un momento determinado dice, yo me aprovecho de los beneficios, pero no sufro los perjuicios. Y no pongo un duro. Exactamente, ¿no? En este caso no es un bien, pero un poco la lógica sí que está detrás. Ramón sabe que por pedirse la Coca-Cola no se va a ver excluido del beneficio final. Si la empresa decidiera aplicar finalmente su plan y decidiera hacer caso a los sindicatos, él disfrutaría exactamente lo mismo con y sin Coca-Cola. Y nadie le echaría la culpa por haberse pedido esas botellas para comer. Y también tiene un poco de la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes, que es que tú tienes un bien determinado y, por ejemplo, un ejemplo muy típico son un campo comunal en el que muchos agricultores pueden llevar su ganado. En un momento determinado dicen los 1000 agricultores de un pueblo, vamos a dejar que este campo se regenere, no vamos a llevar ninguno a nuestras vacas a pastar allí. Y todos se ponen de acuerdo. Y lo mejor para todos es que nadie lleve la vaca a pastar allí. Pero, ¿cuál es el problema? Que llevar una única vaca a pastar al campo produce un perjuicio muy pequeñito en el campo. Y entonces, claro, el incentivo de cada uno de los agricultores es llevar su vaca. Aunque todos ellos sepan que si nadie la lleva estarán mejor, pero cada uno de ellos tiene ese incentivo, ¿no? Y entonces se acaba generando una dinámica perversa en la que todos ellos piensan, bueno, porque yo lleve la mía no va a pasar nada, pero al final entonces no llegan al bien final, que es que nadie lleve a la vaca y que el campo se regenere. En este caso, de nuevo, no es exactamente eso, porque no estamos hablando de un bien, pero el boicot acaba funcionando un poco igual. Todos y cada uno de las personas que quieren hacer el boicot dicen, porque yo me tome mi Coca-Cola pequeñita, porque yo me salte la norma, no va a pasar nada. Pero ¿cuál es la consecuencia final? Que todos acaban saltándose la norma y el boicot no tiene ningún tipo de efectividad. Entonces, esto está muy estudiado, los bienes comunes, también los bienes públicos de los que hablábamos antes, y yo le recomendaría a Ramón Espinar que leyera a Elinor Ostrom, la primera mujer que se llevó el Premio Nobel de Economía, y este libro fantástico que tenemos aquí, se lo vamos a recomendar, porque lo que Elinor Ostrom hace es explicarnos cómo podemos resolver la tragedia de los comunes. Cómo gobernar los comunes. Es un libro fantástico de economía y, ya digo, no es exactamente igual un boicot que un bien común, pero tiene muchas cosas en común y yo creo que le podrían servir. ¿Y qué nos dice Elinor Ostrom? Pues que son reglas claras, en este caso sí, pues la regla es clara, no beber Coca-Cola. Luego, un mecanismo de vigilancia efectivo, en este caso es muy difícil. No sé si podemos tener al tipo que le hizo la foto a Ramón Espinar detrás de todos y cada uno de a todos los políticos de Podemos y a todos los sindicalistas de Coca-Cola. Eso va a ser difícil. Y la tercera norma que nos dice Elinor Ostrom es un mecanismo sancionador rápido, efectivo. También muy complicado. ¿Una multa? Una multa, también muy complicado en este caso. Por eso, porque es muy complicado en este caso cumplir esas tres normas, yo creo que Ramón Espinar, si nadie lo ve, volverá a tomarse la Coca-Cola. Pues yo me apunto a esta recomendación y a ver si Ramón Espinar también toma ejemplo.